Dice el presidente, ya me voy porque está el amigo Lula esperando, se refiere al expresidente de Brasil y probable próximo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué le digo probable? Porque según las encuestas está muy bien posicionado para derrotar en las próximas elecciones al neofascista, al clasista, racista, homofóbico de Jair Bolsonaro. Pero una conferencia hoy que no tuvo desperdicio. Estamos contando hasta 40 clips. Vamos a hacerle un resumen muy corto para poder dedicarnos a subir todos los clips en estos momentos para editarlos. Pero digo, no tuvo desperdicio. Hoy el presidente López Obrador, híjole, hizo una serie de planteamientos extremadamente duros ante los cuestionamientos que le hace nuestra compañera Nancy Flores. En primer lugar, antes de que Nancy participara en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador planteó que ayer lo dijo y se molestó Felipe Calderón. Dice, se molestó el señor, dice, ¿no? Pero ¿qué es la verdad? Que su brazo derecho, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, está preso en Estados Unidos acusado de proteger a la delincuencia organizada y que todavía se atreve a cuestionar, a atacar a su gobierno cuando debería estar calladito. Así dice el presidente López Obrador, él y los que están junto con él, ¿no? Le exigió a Calderón que mejor explique por qué actuó así, por qué declaró la guerra, por qué le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, sin un estudio, un análisis de lo que estaba sucediendo en México, que se le hizo fácil para obtener la legitimidad, porque había hecho fraude en las elecciones al ponerse un uniforme militar y meternos a los mexicanos en un tobogán de violencia. Al hablar de todo esto, el presidente, creo que a manera de burla, aseguró que los conservadores pensaron que se iban a resolver las cosas como siempre, dándole dinero a Krause, a Aguilar Camín, a Loret de Mola, pero que no les funcionó porque la verdad siempre se abre paso. Declaró que como ya no les funciona Broso, como ya no les funciona Reforma, ya, imagínense esto está ultra cabrón, así no lo puedo categorizar de otra forma, está extremadamente duro. Dice el presidente que como ya no les funciona ni Brosito, el misógino de Víctor Trujillo, como ya no les funciona Reforma, pues el ideólogo del conservadurismo es nada más y nada menos que Chumel Torres. ¡Qué grueso! ¿Se imagina usted? O sea, ya no tienen a Krause como el ideólogo, a Aguilar Camín, ya no puede la gente seguir columnas de personajazos de ese estilo. Ahora, el que representa al conservadurismo, y tiene toda la razón, es Chumel Torres. Híjole, 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 híjole. Y bueno, le decía, llegó la participación de nuestra compañera Nancy Flores, reportera, periodista de Contralínea, quien le plantea al presidente López Obrador precisamente las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, sobre esta operación de Estado que encabezó Felipe Calderón para encubrir el crimen de la guardería ABC y evitar que la familia de Margarita Zavala enfrentara las consecuencias. Nancy le plantea al presidente que Saldívar temía ser desaparecido por el régimen de Calderón y que además Calderón impidió que los niños sobrevivientes viajaran a Estados Unidos para que obtuvieran ayuda médica, algo que se planteó aquí en Sin Censura hace un par de noches con una señora, madre de una de las chiquitas que fallecieron en ese incendio. Pide Nancy Flores que se juzgue a ese criminal, Felipe Calderón, y se haga justicia a los bebés que perdieron la vida. El presidente, primero, a ver, comentó que él fijó una postura desde el principio, desde que tomó posesión, que no iba a perseguir a los expresidentes, que lo iba a tener que decidir a la gente en una consulta en la que no se obtuvieron los votos suficientes para que fuera vinculatoria, pero que él es más partidario de la no repetición y la condena moral para que no se repita. A continuación, se soltó con una serie de declaraciones extremadamente fuertes. Yo me había quedado muy insatisfecho ante esta respuesta, si lo soy perfectamente honesto. A mí me parece que no puede haber ni perdón ni olvido en esta situación. Y deben enfrentar las consecuencias los expresidentes, especialmente ese genocida, ese responsable de crímenes de lesa humanidad que es Felipe Calderón, ese cinicazo de Felipe Calderón, que para mí ya, en efecto, es un monstruo de la política, un monstruo vamos, de nuestra historia, es un verdadero monstruo el tipo. Y bueno,
el presidente sí hace una serie de aclaraciones al respecto. Dice, a ver, Felipe Calderón, dice el presidente López Obrador, se robó la elección presidencial y con esto afectó a todo el pueblo, que por ejemplo, entrando a la presidencia, voló con los mandos del ejército Uruapan, allá a Michoacán, vestido de militar, con una chamarra que le quedaba grande. Poco le faltó al presidente decir, como el comandante Borolas, ¿no? Ya no lo va a mencionar, pero pues así le dijo hace algún tiempo, como el Borolas. Dijo que el que era gobernador en ese entonces no lo reconoció, no vio porque, así lo dio a conocer el presidente López Obrador, ¿no? Porque todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la Defensa era grandotote en ese entonces, estuvo a punto de preguntar, ¿y el presidente? Que todavía le sugirió que fueran a Tierra Caliente y que ni siquiera así Calderón se quitó la chamarra, que así fue a declarar la guerra y pues todo lo que se produce con esta decisión. Dice el presidente López Obrador, a ver, Calderón no ha querido dar una explicación sobre su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que en su sexenio perdieron la vida no solamente delincuentes, sino civiles, funcionarios públicos y militares. Preguntó, hizo el cuestionamiento, a ver, ¿qué no se dio cuenta Felipe Calderón quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no fue él quien ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿No dio instrucciones para que se fueran a entrenar a Estados Unidos? ¿No sabía de Rápido y Furioso Felipe Calderón, de las masacres? Dice que también la tragedia de la guardería ABC es parte de este tipo de situaciones y hay que refrescar la memoria. De hecho, al pedir que volvieran a poner las declaraciones de Rubén Moreira, las pone más adelante, en la que perdón, no Rubén, de Humberto Moreira. Le ofrezco disculpas. No es Rubén, es Humberto Moreira. Yo le ofrezco disculpas a usted. Al pedir que volvieran a poner las declaraciones de Humberto Moreira sobre Calderón, estas en las que Moreira asegura que él siendo gobernador de Coahuila, le dice a Felipe Calderón que la forma de castigar a los delincuentes es de acuerdo a la ley y que Felipe Calderón dice, no, hay que asesinarlos, ¿no? Que esa es la forma de castigo que él planteaba. Eh, Cuestionó pues que ante esto, ¿qué dijo Krause? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué dijo en su momento el finado Sabludovsky? ¿Qué dijo López Dóriga? ¿Qué dijo Loret de Mola? Dijo que al contrario, Loret en el sexenio anterior andaba metidísimo todavía con García Luna y que hasta se usó a la Secretaría de Marina con el invento, con el montaje de la niña Frida Sofía. Dice, a ver, y lo peor de todo es que Calderón plantea que yo ando diciendo, eso es lo que dice el presidente López Obrador, abrazos, no balazos, ¿no? O sea, de la forma más nefaria, como es ese expresidente, ¿no? Esto de lo de los abrazos, no balazos, ¿no? Y que él dice, bueno, no es lo que le estoy mandando de decir yo a los asesinos, sino que creo, dice el presidente López Obrador, que la mejor forma de enfrentar la violencia es atender las causas y que lo va a sostener. Dijo que no entiende cómo es que Calderón es católico. Y fíjese, Calderón iba a misa todos los domingos y todavía vaya, ¿no? Pero en su sexenio iba a la misma iglesia todos los domingos a misa, ¿no? Es el típico, híjole, nefario, malvado del libro de historia, del libro de texto, típico, ¿no? O sea, va a la iglesia a darse golpes de pecho y después hace y deshace como un verdadero malvado, ¿no? Pregunta el presidente, no entiendo cómo es que sea posible que Calderón sea católico, siendo que los católicos se tienen que adecuar al Nuevo Testamento y él lo que quiere es resolver la violencia con más violencia. Pregunto, ¿cuánta desintegración familiar se originó en el periodo neoliberal? ¿Dónde están los estudios sobre eso? Y le digo, pon el video de Humberto Moreira, un video muy fuerte, un video en el que exhibe a Felipe Calderón de una forma terrible. Y al hablar precisamente de la tragedia en la guardería ABC, dice que por supuesto que le duele muchísimo lo que ocurrió con esos chiquitos, pero que lo que más le molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información en la tragedia, porque no solamente se encubre ese crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal, en ese entonces de Felipe Calderón, lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN y ganó Guillermo Padres, que usaron esa desgracia como propaganda en una situación horrorosa e inhumana. Imagínense, la familia de Margarita Zavala involucradísima en esa tragedia.
Margarita Zavala siendo la primera dama de México, con el que fuera el presidente espurio, Felipe Calderón, un presidente del PAN. Y los panistas se aprovechan de un hecho originado por ellos mismos, o sea, por ellos mismos, para sacar raja política. Como lo hacen ahora, ¿no? Con Xochitl Gálvez, con Kenia López Rabadán, con el senador longaniza Julen Rementería, ¿no? O sea, lo que ellos hacen, las cosas más horrendas, las utilizan para sacar raja política. O sea, dice el presidente, no solamente se aprovecharon del dolor de las familias, de esos niñitos, sino que además lo utilizaron para, hipócritamente para sacar raja política. Consiguieron que Padres quedara como el gobernador. ¿Dónde quedó Padres al fin y al cabo? En la cárcel. Una situación verdaderamente indigna, indigna. Así lo planteó el presidente López Obrador. Rápidamente, antes de irnos, y de hecho le voy a pedir a, a don David que